Llegó la segunda noche. Se compadeció en la figura del albañil o de la lavandera con un niño semidormido en los brazos, a quien había llevado a ver el corso. En algunos palcos, los novios, con un ramo de flores en la mano y jovencitas inclinadas sobre la baranda verde, conversaban olvidados del tumulto. De pronto, multicolor, lluvia de papel picado combaba un torbellino bajo los focos y caía sobre ellos, que despertaban sonriendo de su sueño. Balder pensaba que bien podía encontrarse en esa posición, en el ángulo de un palco del corso del Tigre, con Irene a 3 pies sobre él, inclinado la cabeza. A las 11 de la noche se dijo que era absurdo emprender un viaje de 30 minutos en tren para concurrir a un corso, que terminaría a la hora él de haber llegado. Por otra parte, no debía consternarse de perder la noche, ya que disponía de otros 2 días de fiesta. Eso sí, iría sin falta. Luego volvió a jurarse internamente que no pasaría este año sin ir, pero esa noche tampoco fue. Claro que iría al día siguiente, mas llegó el día siguiente, bajo las cúpulas de seda roja o de percal dorado, sonrió irrisoriamente a las muchachas disfrazadas de mucamas y Pierrot en un carro de propaganda comercial. Algunas, al pasar, le arrojaban flores marchitas que ya habían estado en muchas manos, y como otros tantos buenos hombres se recogió al contemplar el eterno bruto enfundado en traje de arpillera, con trompuda cabeza de oso y conducido con una cadena por un pillete que atropellaba entre la algazara general a los transeúntes prudentes. Lo aturdían los cencerros amarreados por brigadas de verduleros en fiesta, los gritos histéricos de aprendizas enfiladas en el borde de la capota de un automóvil, el tintineo cristalino de las campanillas de los carruajes particulares y las cintas de papel rojo, verde y amarillo se entrecruzaban en ciertos momentos en el espacio como una nevada de color arremolinada por el viento. Las horas pasaban. Una neblina luminosa cubría el espacio. En el relieve de los rostros fatigados se derretían afeites y yesos. Los caballos de policía montada, cabeceando las bridas, avanzaban entre hileras de carruajes, moviendo las ancas como si se abrieran paso con los flancos entre una multitud invisible. De pronto una brisa de aire fresco despejaba la negrura taladrada de 1000 dardos luminosos, y en las bocacalles libres los vehículos aceleraban su velocidad. Y esa noche tampoco fue. Reaparecía en Balder un desgano antiguo, esta pereza invencible que podía quebrantar cualquier cocinera disfrazada de odalisca, entraba en acción y lo petrificaba cuando trataba de trasladarse al Tigre. Nos recuerda la frase del soldado español de la conquista: «Et antes de entrar en la batalla se me ponía una gran grima et tristeza en el corazón». Balder no reparaba en lo singular que resultaba su conducta. Aceptaba la tristeza de la grima de su corazón sin análisis, como si fuera producto natural de su carne estragada por los placeres fáciles y conquistas sin interés. El círculo de su cavilación era sumamente estrecho. Más que cavilación era oscilación instintiva entre ir y no ir. Mucho más tarde individualizó esa anomalía de su voluntad. Tuvieron que acumularse numerosos sucesos para que Balder, sorprendido, le diera un carácter aproximado a lo sobrenatural a semejante etapa. Sin embargo, para perseguir fáciles peranduzcas y enredarse en turbias aventuras no experimentaba pereza. Luego se dijo que aún disponía de 2 noches, se consoló en el panorama de su acción futura, pero cuando tuvo que resolverse para ir a Tigre, permaneció sobrecogido junto a la mesa de café. Preveía tristemente que era muy posible que Irene jugara coqueteando con alguien en el palco. El desgano lo traspasaba como un filtro de morfina, y para satisfacción de su conciencia, al apagarse las luces de la última noche de corso, se dijo, tomando por una calle solitaria: «Bueno, iré el año que viene». Esta promesa, aunque parezca mentira, tuvo la virtud de tranquilizar su ánimo, como meses antes lo absolvía de culpa de esperarla a Irene en un paraje que ella ya no frecuentaba. Extractado del diario de Balder. Y sin embargo, Balder apetecía una acción continua y una existencia heroica. Vivía aislado y sombrío porque el destino de su vida no se cumplía en la magnitud de su deseo. Su desconcierto mental alcanzó a tales proporciones que, refiriéndose a semejante período, diría más tarde: «En la época del conocimiento con Irene, mi estado mental corresponde al de un semi-imbécil. La ingeniería no está reñida con el retardamiento de otras facultades mentales, por completo ajenas a las especulaciones de la física y las matemáticas. Mi conducta revestía características extrañas.
Aparentemente y por un escaso lapso me conducía como hombre normal. Cuando el plazo que duraba la comedia de mi seriedad rebasaba los límites que estaba acostumbrado a soportar, rápidamente se visibilizaban para mi interlocutor las anomalías que taraban mi conducta, como ser lagunas de criterio y cierta desconcertante expresión burlona. En esa zona de fisonómica manifestación no se sabía qué nexo fijar, si el de la pillería o el de la estupidez. Más aún, el que se encontraba conmigo llegaba a formarse la idea de que mi cerebro estaba dividido en varios trozos, funcionando con escasa armonía entre sí. Independientemente, cada trozo de mi personalidad revelaba una originalidad que era interpretada en su conjunto como un indicio de desequilibrio mental. Otro aspecto de la dicha semi-imbecilidad que me caracterizaba consistía en la ostensible poca armonía existente entre mi inteligencia y mi voluntad. Fisiológicamente era un perezoso adormilado, incapaz de concretar positivamente el más mínimo esfuerzo. Todo lo dejaba para mañana, y en el mañana se localizaba una esperanza de la que hablaré después. En cambio, mi inteligencia descubría a veces una lucidez extraordinaria, casi anormal. Situaciones casi incomprensibles para otros ofrecían nítidas entre mis conjeturas la trama de su misterio. He visto en el interior de ciertas almas con una justeza tal que aquellos que se creían observados terminaban por apartarse de mi compañía. Me convertía para ellos en un ser repulsivo. Es que no se ocultan cuidadosamente monstruos internos para que otros, con una sonrisa burlona, vengan a señalárnoslo con los dedos, lo cual no priva que yo, en la extensión de mi conducta, fuera un semi-imbécil, como no impide que sea loco el demente que juega perfectamente al ajedrez. En esta dirección las anomalías mentales ofrecen cierta semejanza con los efectos del rayo que, penetrando en una casa, carboniza al gato, funde los objetos metálicos que adornan las prendas de un morador y desaparece en el agujero abierto que conduce a la cueva de un ratón. Dicha semi-imbecilidad, de la cual yo tenía conciencia a medias, pues no me pasaba desapercibido que enneblinaba mi vida, abusó de tal manera mi susceptibilidad que poco a poco me fui aislando. El trato con mis prójimos me era insoportable. En cada uno de ellos discernía un enemigo que se aprovecharía de mi semi-inconsciencia para engañarme o arrastrarme vaya a saber a qué dudosas aventuras. Cuando por razones de mi profesión tenía que ponerme en contacto con otras personas, me veía obligado a desempeñar una auténtica comedia de hombre grave, pues como ellos me descubrían distinto, su conducta no tardaba en variar y demostrar vericuetos maliciosos, contra cuyos ardides ignoraba de qué modo valerme. Esto acarrió contratiempos en mis negocios y empresas, en las que perdí parte de la fortuna de mi esposa. Ella no sabía a qué atribuir esa incompetencia que de continuo yo revelaba en la lucha por la vida. Ingresé entonces como ayudante en el estudio técnico de un ingeniero y por un escaso sueldo me resigné a trabajar de dibujante, lo cual me permitió aislarme aún más. Cuando tenía que ponerme en contacto con un desconocido, no podía evitar cierta conmoción nerviosa, una hostilidad que a mí mismo se me hacía perceptible en el temblor de los párpados y cierto movimiento reflejo de los nervios de los arcos superciliares, todos matices que escapaban a la comprensión de un hombre que no ha profundizado en los fermentos de la vida interior. Mis compañeros me eran odiosos y cuando no los odiaba los examinaba con cierta acritud irónica y despectiva. Analizando dicho sentimiento, he comprendido que les envidiaba la felicidad con que se movían en la intrincada madeja de pasiones e intereses que a mí me resultaba imposible desembrollar. Eran en un todo distintos a mí. Vivían placenteramente, ejecutando actos repugnantes, estúpidos o viles, sin que un solo sentimiento superior se rebelara en ellos contra las ignominias que cometían. Además, como si tuvieran conciencia de cuán inferior era la existencia que realizaban, envolvían su conducta en una apariencia de hipocresía y despreocupación que espantaba. Parejo con mi sentimiento de soledad, aumentaba el dolor que me inspiraba mi propia impotencia para adaptarme al ambiente de mis semejantes. Les envidiaba su insensibilidad, su grosería, su astucia, todas las cualidades inferiores que les permitían desnudarse los unos ante otros, sin que un asomo de pudor los incitara a ocultarse. Suciedad que, es menester reconocer, revelaban con cierta naturalidad complaciente. Conducta semejante ha motivado con justa razón que me clasificara a mí mismo como un semi-imbécil. Muchas veces traté de encontrar la clave que me permitiera despedazar esa placenta invisible que ahogaba mi cerebro. Subía, véase qué profundo es el sentido de la intuición, sabía que alguna vez el destino me obligaría a actuar en un suceso
que con su violencia rompería definitivamente las ligaduras que me amarraban a la imbecilidad y que además el suceso sería extraordinario, asombroso. En honor a la verdad diré que jamás llegué ni intenté imaginarme la estructura del suceso extraordinario. Como un rayo me heriría en el centro del cráneo, posiblemente yo me desvanecería y cuando despertara sería otro hombre. Tan seguro estaba que el suceso acontecería que, cuando pensaba en su próximo advenimiento, trataba de evitar su aparición, o al menos creía que la soslayaba. La espera subconsciente del prodigio me convirtió en una especie de badulaque atónito que cree descubrir en el primer desconocido que se le acerca un enviado de la providencia que le anuncia el milagro. Como ven ustedes, no me adorno con el epíteto de imbécil gratuitamente, ni modestamente. Utilizo una definición técnica que la fraseología cotidiana, carente casi siempre de exactitud, ha convertido injustamente en una injuria. De modo que, cuando yo procedía como si no fuese un imbécil, la gente me observaba entre indignada y sorprendida, como si los hubiese hecho víctimas de una estafa, por la que tenían que denunciarme ante la justicia o cuanto menos pedirme arduas explicaciones. La voluntad tarda. De allí que Balder oscilara entre los excesos más opuestos con brevísimos intervalos de tiempo. Una ansiedad permanente solicitaba de él compañía femenina, que rechazaba casi inmediatamente de obtenerla. Las mujeres le desilusionaban por la esterilidad mental de su existencia. Donde se imaginaba un palacio, descubría una choza. De cada una que se acercaba pensaba impaciente, «es esta». Luego reconocía que se había equivocado. La presentida era como las otras, y se apartaba de ellas con agrios modales de defraudado. Lo acosaba una incomodidad permanente, cierto furor lento que inopinadamente estallaba en una avalancha de groserías inconcebibles. Día tras día esperaba algo nuevo. Traté con toda clase de mujeres, incluso fui transitorio amante de prostitutas, pero después de la explosión de su hastío, repleto de malevolencia, se apartaba de esas desdichadas, lívido de rencor, como si ellas fueran responsables de la existencia de ese infierno en el que se consumía sin posibilidad de salvarse. Al aparecer Irene, su corazón dio un salto tremendo. Creyó identificarla. Era ella, mas cuando la jovencita escapó a su voluntad, él se sumergió casi con naturalidad en la monotonía de su vida gris. Pasaban meses sin que la imagen de la colegiala tocara la sensibilidad de Balder. Luego, un incidente la despertaba finalmente, tal cual la conociera en el primer minuto que ella lo contempló absorta. Reconstruía con alegría el espectáculo de un encuentro inesperado. Conversarían interminablemente, le narraría la odisea de su inercia. Irene le perdonaría sus ficciones, admitiría realmente que él era un hombre que no mentía nunca. Estanislao, a su vez, le confiaría que no se reprochaba las falsedades injertadas en su primera y segunda carta, ya que eran para mayor gloria de ese amor que envasaba. Cierto es que nadie miente sin un objeto, mas es auténtico que Balder jamás mentía ni para defender intereses estimables. La única mujer engañada de continuo respecto a su situación fue Irene. Más que engaño, ello constituyó una pérdida de memoria, en cierto modo tan densa y circunstancial como en otra dirección había sido permanentemente el olvido de la causa que aquella tarde lo arrastrara preocupadísimo hasta el andén número 1 de la estación Retiro. Aunque Balder tenía por hábito analizar cuanto suceso se ponía al alcance de su inteligencia, en el caso de Irene, una pasividad tortuosa, escondida, lo apartaba de inquirir qué causas lo inhibían para acercarse a ella. Procedía como si le conviniera no investigar nada. Estas inhibiciones de voluntad no le pasaban desapercibidas. Comprendía que su actitud, dado el interés que le inspiraba a la jovencita, no era normal, como si su mente careciera de fortaleza para fijarse y ahondar los motivos de tales anomalías, asumía procedentes de criatura caprichosa. Se negaba a darse explicaciones a sí mismo, de un hecho que habría de asombrar a los demás de conocerlo. Si insistimos en la pereza de Balder es porque el cronista admira el oscuro mecanismo de lo que cree se puede designar presentimiento, pero no nos anticipemos. Objetivamente, la conducta de Estanislao era más absurda que la de cualquiera que, necesitando imperiosamente una riqueza, se niega a obtenerla en el momento que ésta está al alcance de sus manos.